En efecto, vamos a hacer un giro en la información, lo decíamos hace algunos minutos. Todos los días estamos en este espacio reportando lo que pasa en materia de seguridad. Ayer hablamos de este decomiso de 2 toneladas de droga en Acapulco, Guerrero, pero sí nos falta una especie de mapeo de lo que está ocurriendo con el crimen organizado y de las acciones que están haciendo las autoridades y el impacto que está teniendo. Nos vamos a enlazar y le agradecemos muchísimo, de verdad, a Pablo Ferri, periodista del País, que propone esta investigación del nuevo mapa criminal de México. Pablo, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Luciana, buenos días. Qué gusto que estés con nosotros, querido Pablo. Y lo decía Luciana, no solamente el tema de los decomisos, sino que se ha convertido ya casi en una labor diaria el tuit de Omar García Harfuch anunciando caídas de líderes criminales, a veces en Tamaulipas, a veces en Guanajuato, a veces en Michoacán, en Jalisco, van cayendo cabecillas y vamos nosotros consignando, digamos, las caídas que se van anunciando por Twitter. La labor que haces, Pablo, en este mapa criminal es tratar de digerir estas caídas, estos arrestos, esta información desde el gobierno federal. Cuéntanos un poco de este mapa que dibujas en el diario El País sobre cómo se va configurando también estas nuevas olas criminales, Pablo. Sí, bueno, desde octubre de 2024 que asume el gobierno de Claudia Sheinbaum, la cantidad de detenciones es brutal, ¿no? Decenas de miles, yo creo que en torno a 50.000. Y en muchos casos no son grandes nombres, ¿no? Entonces tampoco está muy claro qué organizaciones criminales han sido más afectadas, qué menos. Entonces, lo que hemos estado haciendo, y ya no solo para el reportaje de este fin de semana en El País, sino en general en los últimos tiempos, es tratar de entender qué es lo que queda en pie y qué significa. Desde octubre del 24, un poquito antes quizá, las dos grandes federaciones criminales del país, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, han sufrido grandes golpes. El de Sinaloa yo diría que ni siquiera existe ya porque las facciones principales hasta hace año y medio ya no existen como existían. La de los Chapitos, que comandaban los hijos de Chapo Guzmán, está muy, muy golpeada por la guerra que mantiene con las otras y también por los golpes del gobierno. Y las otras dos, la de los Mayitos, la de los hijos del Mayo Zambada y ayudantes, y la del Chapo Isidro, que siempre ha sido fuerte en el norte del estado, pues parece que están tratando de establecerse como las más poderosas. Eso por un lado. Y por otro lado, la caída del Mencho en Jalisco hace 3 semanas, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más influyente mediáticamente en los últimos tiempos, seguramente más poderosa en términos de rutas internacionales de tráfico de drogas y de intentos exitosos o no de control territorial en buena parte del centro del país. Va a funcionar de una manera distinta ahora, puesto que su líder y fundador ya no está en el tablero criminal. Entonces, partiendo de eso, ¿qué va a pasar? Esa es la gran pregunta, y creo que la propuesta del mapa criminal para el país de alguna forma trata de poner estas preguntas sobre la mesa. ¿Qué va a pasar en el Pacífico, donde ha funcionado siempre una organización criminal dedicada al tráfico internacional de droga? ¿Y qué va a pasar en el centro del país, desde Michoacán hasta Veracruz, pasando por todo el Bajío y algunos estados del centro y el sur, donde el cártel Jalisco se había hecho fuerte en los últimos años, todo teóricamente bajo el liderazgo del Mencho, que ahora ya no está? Y a ver, Pablo, ustedes ponen, digamos, una disyuntiva que no, digamos, son dos cosas que no son excluyentes, pero tampoco están directamente relacionadas. Agarrar cabecillas versus desmantelar las estructuras. ¿Está pasando lo primero? Nos queda claro. ¿Está pasando lo segundo? Esa es la gran pregunta también, y yo supongo que a partir de lo que veamos en los próximos años podremos empezar a contestarla. Es decir, si ya no solo vemos, si no vemos solo que se mantiene, mejor dicho, si esta tendencia a la baja del homicidio doloso en el país se mantiene, será una buena noticia y podremos hablar de que quizá esta embestida del Estado contra el crimen organizado no solo tiene que ver con los cabecillas, sino también con las estructuras. Pero ya no estamos hablando solo del homicidio doloso, que además es
es una variable que me parece problemática, y ahora si queréis explicamos rápidamente por qué. Hay otros delitos que son muy lesivos también para la población, principalmente la extorsión. Y la extorsión es un delito que va al alza, ya no solo en los años de Semos, sino también en los de López Obrador, ¿no? Y el hecho de que desaparezcan cabecillas puede provocar que los grupos que han estado bajo su paraguas traten de buscar vías de dinero, de financiación distintas o que no estaban necesitando utilizar porque estaban dedicadas a otra cosa, ¿no? Entonces, viendo cómo se comporta el homicidio doloso en los próximos años, pero también otros delitos lesivos para la población como la extorsión, creo que vamos a poder empezar a contestar esta situación. De momento, hemos visto que en el caso, por ejemplo, de la facción de los Chapitos en el cártel de Sinaloa, no estamos hablando de descabezamiento, al contrario, estamos hablando de desmantelamiento de las estructuras aparentemente. De hecho, sus dos principales líderes siguen libres, ¿no? Pero en el caso de la estructura sí ha sido muy golpeada. En el caso de Jalisco hemos visto que ha pasado por lo menos al revés. Vemos que se ha caído la cabeza, el Mencho, pero vemos que todos sus caudillos regionales que han estado en el poder todos estos años, Audías Flores alias el Jardinero, el Sapo Gaitán en la zona de Valles y Puerto Vallarta, el WR, el Tío Laco, etcétera, todos estos están libres, ¿no? Y entonces ahí el comportamiento podría ser distinto. Sí, a ver, y me parece que hay un punto central que tiene que ver con la nebulosa respecto a la información. Se habla de que el fin de semana en donde fue abatido el Mencho, detuvieron a 176 personas. No se tiene claro quiénes son estas 176 personas, que también cuáles eran, digamos, el funcionar de cada uno en esta red criminal. Y por supuesto también, Pablo, que sé que es algo que has explorado durante tantos años, si esta detención de criminales significa un golpe en las finanzas, que eso es lo que sostiene, digamos, a los cárteles. Claro, es que son las grandes preguntas que no nos contestan, ¿no? Es decir, no sabemos a quiénes detuvieron, tampoco sabemos a quiénes mataron, ¿no? Porque no tengo ahora mismo la cifra exacta en la cabeza, pero fueron varias decenas de civiles armados, presuntamente integrantes del cártel Jalisco y asociados, los que murieron aquel día, el 22 de febrero, cuando cayó el Mencho. Sabemos por filtraciones y porque luego en algún caso lo ha confirmado alguien del gabinete de seguridad que cayeron dos personajes que podrían haber tenido importancia en los anillos cercanos al Mencho, como el R1, el hijo del Tío Laco, y luego el Tuli, ¿no? Que organizó parte de la reacción violenta del grupo criminal el mismo día 22, ahí en el Grullo, en Jalisco. Pero más allá de eso no sabemos mucho más, ¿no? Entonces, a mí sí me genera ciertas dudas, y más dado lo extraño que ha sido todo. Es decir, era difícil apostar porque una operación así fuera a llevarse a cabo a pocos meses del Mundial, teniendo en cuenta que Jalisco y Guadalajara particularmente pues, han estado bajo el control en términos de economías criminales del cártel Jalisco desde hace años, y que la desaparición de su líder podía generar problemas y sobre todo descontrol para las autoridades, ¿no? Entonces, no sé si todo fue medio aleatorio, en el sentido de que los militares recibieron un pitazo y a partir de ahí actuaron un poco presionados por Estados Unidos, más allá de prever las consecuencias y de tener en cuenta qué podría significar esto de cara al Mundial y de cara para los meses siguientes, por supuesto, porque al final el Mundial pues, es un mes y luego ¿qué? ¿No? La gente se queda ahí. O si fue todo, pues bueno, hecho un poco así a la rápida, ¿no? Como a veces se hacen las cosas, no lo sé y me preocupa pensar que la opción fue que recibieron el pitazo y actuaron porque fue una oportunidad de bajarse a este tipo, que no digo que no fuera importante, pero no sé si fue lo más sabio. Pablo, nos queda un minutito, pero no te quiero dejar de preguntar. Tú llevas muchos años cubriendo el tema de violencia en nuestro país y la verdad es que hay un tema que ya no se habla. A mí me queda claro que el crimen organizado ya no solo se dedica al tráfico de drogas. Ahora bien, en algún momento el tema de la legalización de las drogas estaba en el eje de la discusión de política pública. Por supuesto no que iba a solucionar la situación, pero sí que era una política, digamos, que podía ayudar o que podía construir en ese camino. Siento que ya no está en la discusión ese tema, Pablo. Sí, porque yo supongo que el rédito político en términos electorales pues no debe ser como demasiado alto, ¿no? Para los partidos políticos gobernantes. De todas formas, yo tengo mis dudas de que en el actual escenario de México
la legalización de una o varias drogas fuera a redundar en reducciones importantes de los delitos de alto impacto. La verdad, o sea, si tú, por ejemplo, agarras el caso de los vapes, los vapeadores, ¿no? Que están prohibidos ahora, no se pueden vender legalmente en teoría. Su mercado negro está generando violencia en varios estados, en Sinaloa, por ejemplo. Entonces, yo no sé si la legalización de, no sé, la cocaína, de cualquier otra droga, la metanfetamina, lo que sea, redundaría en una mejora inmediata de los índices delictivos en el país. Yo creo que la situación ahora mismo es mucho peor de lo que era hace 20 años, que no estamos por usar un término que utilizan varios expertos en estudios criminales en el continente, no estamos en un equilibrio de baja criminalidad en México, al contrario, estamos en un equilibrio de alta criminalidad. Los delitos son muchos, por mucho que hayan bajado, los delitos de alto impacto me refiero, entonces que quiten o no una droga del mercado ilícito, no sé si va a tener cambia la fórmula. Pues Pablo, como te has dado cuenta, estamos muy al pendiente de tu trabajo en el diario El País y para nosotros siempre es un privilegio que estés en nuestro programa. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos esta mañana.